Buen día, soy Mancuello Andrea, residente de cuarto año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. El día de la fecha vamos a dar comienzo al ateneo bibliográfico que hace referencia al aumento de incidencia de fibrilación auricular en pacientes jóvenes con insomnio. Bueno, vamos a empezar haciendo una breve introducción sobre esta arritmia, que es la arritmia sostenida más frecuente, más prevalente en nuestra población y que produce mayor riesgo de enfermedades o eventos cardiovasculares adversos graves, tales como mortalidad y deterioro de la calidad de vida. Y generalmente la fibrilación auricular suele presentarse luego de los 60 años, es decir, en pacientes más añosos. Pero en los casos de que se presenten pacientes más jóvenes, produce un mayor tratamiento de por vida con mayor carga financiera y mortalidad. Es en esta población en la cual nos vamos a referir el día de hoy. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de esta arritmia, hay distintas vertientes y justamente las características que hacen referencia al insomnio, como el deterioro de la salud del sueño con despertares frecuentes y la hiperactivación, tienen su relación con la activación del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Entonces, por eso es que en este esquema, por ejemplo, vemos los ganglios que tienen su relación con la inervación a nivel del corazón en la aurícula izquierda, y el aumento del tono vagal que se produce justamente en las personas con frecuentes despertares durante la noche, generan una mayor tono vagal que estimulan los ganglios parasimpáticos, y estos producen la estimulación de los nervios que llevan la activación a nivel de la aurícula izquierda, produciendo mayor probabilidad de arritmias. ¿De qué manera? Generando una alteración de la frecuencia cardíaca, porque se disminuye la disminución de la frecuencia cardíaca en el ritmo de vigilia-sueño, ¿sí? Que es lo normal que debería pasar. Desde la etapa de la vigilia pasando al sueño debe disminuir la frecuencia cardíaca, pero esto no ocurre, por lo cual es un sustrato para la producción de las arritmias. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, también hay una relación del sistema renin-angiotensina-aldosterona, sí, que se ve alterado en estos casos, y por otro lado, también acá lo que podemos ver es que la activación del sistema autonómico produce un acortamiento del potencial de acción heterogéneo, y también de la fase de prolongación y no solo del potencial de acción, sino del potencial refractario. Esto puede ocurrir a nivel de mecanismos focales que actúan sobre la reentrada y la actividad ectópica, ¿sí? Entonces, en el 2022, la Asociación Americana del Corazón añadió al sueño como un componente esencial de la salud cardiovascular. Y se produjeron desde ese momento muchos estudios que hacían referencia a la higiene del sueño y su relación con las arritmias, ¿sí? Pero generalmente lo que pasaba era que también se involucraban otros mecanismos, como por ejemplo en el caso del síndrome de la apnea del sueño, y nunca se hizo un estudio particular sobre el insomnio solamente relacionado con la fibrilación auricular. Hubieron publicaciones sobre la salud del sueño y la probabilidad de distintas arritmias que principalmente actúan sobre a nivel supraventricular, ¿sí? En este caso vemos uno de estos estudios que justamente lo que hizo fue manifestar lo que es el patrón del sueño normal y saludable, haciendo referencia a la actividad cronotrópica, por un lado, también a la adecuada duración del sueño de 7 a 8 horas,
a la frecuencia del insomnio, de los despertares durante la noche, porque no es lo mismo tener dificultad con iniciar el sueño que mantenerlo durante la noche. Y bueno, por otro lado también en el 2022 se publicó un nuevo score que es el ARMS de fibrilación auricular, que tiene en cuenta puntajes en cuanto a el paciente con hipertensión, dándole 4 puntos, en cuanto a la edad, ¿sí? Mayores de 65 años le dan 2 puntos, al índice de masa corporal, ¿sí? Hablando de obesidad ya adquieren 1 punto, el sexo masculino, las crisis de apnea, y también el tabaquismo y el consumo de alcohol. Sí, en base a este score, sumando los puntajes, de 5 puntos para arriba se habla de un aumento del riesgo de la fibrilación auricular. Esto es otro de los estudios también que hicieron referencia, como tantos otros, a la apnea, al síndrome de apnea obstructiva y la prevalencia de fibrilación auricular. Bueno, como decíamos antes, hubo una creciente consideración, ¿sí?, de las alteraciones y los trastornos del sueño con los riesgos cardiovasculares tempranos. Y la apnea obstructiva del sueño confiere ya de por sí un riesgo de la fibrilación auricular, pero en este caso es comórbida con el insomnio, ¿sí? O sea, no quiere decir que estamos hablando solamente del insomnio en sí. Justamente lo que hace este estudio es determinar si la asociación pura y exclusivamente de insomnio con fibrilación auricular es un incidente temprano, y en ese caso, si la presencia del insomnio genera la aparición de esta arritmia más temprana en edad. Bueno, entonces, este estudio lleva a cabo un análisis retrospectivo y se basa en un centro de datos de recursos humanos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es un estudio de corte y se basa en veteranos estadounidenses que fueron dados de baja del servicio militar luego del 11 de septiembre, ¿sí?, del atentado de las Torres Gemelas. Y se hizo una evaluación de estos pacientes entre el 1 de octubre del 2001 hasta el 2017. Bueno, en este esquema justamente podemos ver que fueron propuestos 1.177.000 pacientes, de los cuales se aplicaron los criterios de exclusión y quedaron solamente 1.063.000. En base a eso se hizo el diagnóstico de los que tenían insomnio y se separaron de los que no, y de los que sí tenían insomnio se estudiaron la aparición de fibrilación auricular, que terminó siendo en un N de 818 personas. Bueno, entonces, como decíamos antes, con una inscripción de estos veteranos, se excluyeron en base a la presentación de fibrilación auricular o de aleteo auricular previo, y que justamente sean veteranos, que hayan pasado por una situación así. Sin al menos 2 encuentros clínicos en un centro de asistencia al veterano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes fueron seguidos en estos centros de asistencia durante al menos 2 visitas. Y lo que se buscó fue el diagnóstico de fibrilación auricular incidente, ¿sí? Entonces, el resultado primario estaba abocado al nuevo diagnóstico de fibrilación auricular documentado en estos encuentros. ¿De qué manera se hizo? Buscando por screening en electrocardiogramas, Holter tradicional, el Holter extendido, que es aquel que se lleva a cabo de más de 48 horas hasta 21 días, y monitor de eventos dentro de las 8 semanas previas. ¿Cuál fue el objetivo primario? Determinar la asociación independiente de un diagnóstico de insomnio con riesgo de fibrilación auricular temprana después de haber controlado ya el síndrome de apnea obstructiva y otros factores de riesgo clínicos y del estilo de vida, ¿sí? Todo eso fue sacado de lado. Y por otro lado, determinar si la fibrilación auricular ocurriría en una etapa más temprana en estas personas. Entonces, acá lo que podemos ver son las características de esta corte que fue tomada en cuenta a nivel general y con el diagnóstico de insomnio, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que los pacientes eran justamente una edad de 28 años, más o menos 9, que
eran más frecuentemente hombres de raza no hispana, blancos, y de estos pacientes se vio que, por ejemplo, un cuarto de la población eran obesos y que también más de la mitad eran o fueron en algún momento fumadores. Otra de las características a nivel clínico que se presentó fue que tenían desórdenes de trastornos lipídicos, y por otro lado también en cuanto a la parte psicológica tenían estrés postraumático. Acá lo que podemos ver es un gráfico, ¿sí?, que habla sobre la población eh, con incidencia aumentada de fibrilación auricular en cuanto a la progresión del seguimiento en años. Fue un total de 4.168 casos de fibrilación auricular, y lo que se vio es que las personas con diagnóstico de insomnio tienen una probabilidad de fibrilación auricular de 0,57 en comparación con los que no tenían insomnio de 0,39. Bueno, entonces, en base a esto, ¿qué es lo nuevo que tenemos y lo que nos sirve para la clínica, la perspectiva clínica? Por un lado, que más de 1 millón de pacientes jóvenes, tanto mujeres como hombres, que fueron seguidos durante 16 años, tuvieron un incremento de 32% de el riesgo de padecer esta arritmia. Por otro lado, que la asociación del insomnio con fibrilación auricular persistía amén de haber estudiado pacientes con síndrome de apnea obstructiva crónica, y por otro lado, las implicancias clínicas hacen referencia a que justamente la higiene del sueño es un foco importante para la prevención de la fibrilación auricular, y que justamente nos va a servir para hacer un screening y modificación del estilo de vida en los pacientes que tengan un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo son la población de veteranos. En base a la discusión que se desprende de esto, los pacientes con insomnio, como decíamos, tenían un riesgo elevado de 32%, y que también hubo un aumento significativo del riesgo de fibrilación auricular en cuanto a la edad, al sexo masculino, al índice de masa corporal, al abuso de alcohol, al síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y trastornos psiquiátricos. Y luego de controlarlos, de todas estas características o estas condiciones, la asociación base se mantuvo. Bueno, por otro lado, acá tenemos otra de las publicaciones que se hizo en California, que estudió un N mucho mayor de 14 millones de pacientes, en el que tuvieron un promedio de 49 años. ¿Sí? Y también estudiaron la relación de insomnio con fibrilación auricular incidente, presentando un riesgo mayor al 36%. ¿Sí? Esto fue en un seguimiento de 4 años. De todas maneras, este nuevo estudio lo que supera a este, que fue el más grande que se hizo hasta el momento en California, justamente es que se basa en una población más joven y que estuvo abocada principalmente a esta particularidad de la edad. También que hay otras dimensiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? No solamente la calidad, la cantidad, la duración del insomnio. Se produjeron metaanálisis de 14 millones de pacientes que relacionaron insomnio y despertares nocturnos frecuentes y produjeron hasta el momento 30% de riesgo, y hay patrones específicos de la edad, así que justamente los jóvenes tienen más probabilidades de dificultades de inicio del sueño que con la vigilia nocturna, ¿sí? O sea, el comienzo de esta etapa. Y hay una variabilidad de la noche, de noche a noche, en el tiempo y de la eficiencia del sueño, que es otro aspecto importante a tener en cuenta. Entonces, esto podemos concluir que durante lo que fue el seguimiento de este estudio de 16 años, el insomnio se asoció a mayor de 30% en probabilidad de fibrilación auricular en los jóvenes,
y que también se supera el riesgo asociado a factores de riesgo tanto conductuales como clínicos. Y por otro lado, que es un factor de riesgo potencialmente modificable para la fibrilación auricular y es justamente donde deberían ir abocados los ensayos para poder disminuir esta incidencia.